¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53.
Comer, comer, comer. Es una necesidad cotidiana. Pero podemos también, en algunos momentos, abstenernos de alimentos a la vez que procuramos el favor divino, en actitud de humillación, sumisión y adoración. Con este acto de dependencia en Dios, buscamos fortalecer nuestro espíritu. Antes de que Jesús hablara de la necesidad de ayunar a sus discípulos, los seguidores de Juan el Bautista ya lo practicaban, como vemos en Marcos 2:18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? El ayuno en el Nuevo Testamento vemos que es una necesidad para la preparación y fortaleza espiritual del cristiano. Como vemos en Marcos 2:19 al 20, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Pero para los escribas y fariseos de aquel tiempo era simplemente un acto de aparente santidad ante los hombres el ayuno. Por eso el Señor Jesucristo advierte en Mateo 6:16, cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. El Señor Jesucristo endosa el ayuno, diciendo cuando ayunen. No dice no ayunen, sino que dice cuando ayunen, dando a entender que debemos ayunar. Y el Señor Jesucristo dio instrucciones a sus discípulos para no caer en ritualismo solamente, e instrucciones sobre cómo ayunar. Los versos 17 y 18 del pasaje de Mateo capítulo 6. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El propósito del ayuno es el de afligir el alma ante Dios, humillándonos y dándole lugar para que nos prepare, nos santifique, nos use con su poder, conteste nuestra petición o peticiones. Pero debe ir acompañado de oración y de lectura de su palabra, ya que es un proceso de comunión con Dios. El ejemplo claro lo dio Jesús al irse al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Leemos en Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. También vemos en el Nuevo Testamento que la profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones de noche y de día, conforme nos enseña Lucas 2, verso 36 al 38, y ella fue una de las pocas personas en reconocer al Mesías cuando apareció ante ella. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos ayunaran después de su partida. Los discípulos también ayunaban. Fue mientras ayunaban, adoraban y oraban que la iglesia en Antioquía entendió que Bernabé y Pablo debían ser apartados para la obra a los gentiles, como vemos en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y el ayuno era una práctica en la iglesia del segundo siglo, conforme a documentos escritos como Didache, Segunda de Clemente y el Pastor de Hermas. Grandes hombres de Dios conocieron el poder y la disciplina del ayuno. Martín Lutero, Carlos y Juan Wesley, Carlos Finney, Juan Calvino, Jonathan Edwards,
Juan Knox, David Brainerd, Hudson Taylor, entre otros. ¿Y tú apartas tiempos específicos para ayunar a menudo, ocasionalmente? Que el Señor nos ayude y que podamos tener un verdadero ayuno conforme a lo que Dios nos dice en Isaías 58, en obediencia a Dios como un acto voluntario, un acto en que estamos en privacidad con nuestro Padre Celestial, honrándole y ante su presencia, no por obligación, sino por una genuina fe y dependencia en Dios. Entra al perfil de Iglesia Misión Bíblica en YouTube y Facebook. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente conectado. Las mujeres y el culto de oración tienen sus reuniones a través de la plataforma Zoom durante la semana.